Entonces vamos a comenzar con el cálculo de BTH. Esto está anidado con la clase del día lunes, ¿ok? Nosotros habíamos quedado en que BTH iba a hacer ¿qué cosa? La medición entre los puntos AB, ¿cierto? ¿La medición de qué? Resistencia, corriente, de voltaje. El voltaje de Thevenin corresponde a medir el voltaje entre los puntos AB, ¿sí? Ahí sí. Entonces, yo les había dicho que los puntos AB, ¿cierto? Si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, podríamos ver este mismo circuito, para quien le cueste un poco verlo, de la siguiente forma. Si yo dibujara los puntos AB así, ¿cierto? Para este lado, ¿qué tengo conectado? Tengo conectado una resistencia, otra resistencia, una fuente de tensión que está invertida y una resistencia. Parece que me faltó un poco de espacio acá, ¿sí? ¿Ya? Y por el otro lado tengo conectado una resistencia y otra resistencia. Sucede que la de arriba, la que viene de A, se llama R3, ¿cierto? Y la que viene de abajo se llama R9. ¿Por qué esto era importante? Porque justo entre ellas dos nace otra cosa, que es lo de arriba, ¿sí? R7, R2, R4 y una fuente BT3. Entonces aquí tenemos R7, R2, R4. Lo voy a hacer más pequeñito y un poquito más de arriba. R7, R2, R4, una fuente positivo, negativo, y aquí no es necesario dibujarlo, es solo para que tengan una otra perspectiva del circuito. Acá tengo R1, ¿cierto? R5, BT1 y R6, si no me equivoco. ¿Ya? Acá está entre medio de esto entonces un voltímetro, y el voltaje que yo tenga ahí va a ser el voltaje BTH. Según este voltaje yo puedo sacar dos ecuaciones o dos relaciones. Primero, porque el voltaje, llamémoslo así, de la rama izquierda tiene que ser igual al voltaje de la rama derecha, ¿o me equivoco? Según cualquier cosa que esté en paralelo con otra cosa, tiene que tener sí o sí el mismo voltaje, ¿cierto? Repito, el voltaje de la rama izquierda debe ser igual al voltaje de la rama derecha. Por ende, el voltaje en los puntos AB, siendo este el voltaje de Thevenin, por ejemplo, si lo vemos con respecto a la rama izquierda, podemos decir que es la suma del voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R2 no. Es R5, ¿cierto? R5. Es la costumbre de la consecutividad. R5, BT1, sí, y R6. Aunque estamos claros que es una suma, le pongo resta porque si yo hablo de que voy de A a B, la única polaridad que yo tengo clara, ¿cierto?, es la de la fuente. Cuando hablo de polaridad, hablo tanto de voltaje como de corriente. Si voy en este sentido, según mi perspectiva de A a B, la única polaridad clara es la de la fuente. La de las resistencias todavía no sabemos si esa es la polaridad, y es por ello que uno tiende a ponerle de hecho más menos, no lo sabemos. Sí, y el voltaje de A a B, pero por la rama derecha, se le va a poner entonces rama izquierda, que también es voltaje de Thevenin, porque el voltaje entre los puntos AB es el voltaje de Thevenin, y como ambas tienen que ser igual, entonces podemos decir que el voltaje en BR3, o más menos, mejor dicho, ¿sí?, más menos el voltaje en R9 nos da nuestro voltaje de Thevenin, rama derecha. Y esto quiere decir que en el fondo cualquiera de las dos ecuaciones, o incluso si necesitásemos llegar a juntar las dos ecuaciones, podríamos legalmente hacer uso de ellas para calcular el voltaje, si es que pudiéramos. Pero adivinen qué, no tenemos las corrientes de nada. ¿Podríamos nosotros determinar estos voltajes con los datos que tenemos actualmente sin calcular las corrientes? No, aún si supiéramos, y esto es importante, aún si supiéramos el valor de las corrientes, ¿ok? Pongan atención, si no sabemos la dirección o sentido que toman ellas, no vamos a saber la polaridad. Por ende, aunque supiéramos el valor de las corrientes, tampoco podríamos calcular, porque no podemos asumir o decir, no, esta sí va en este sentido y esta sí va en este otro sentido, a menos que estemos con un simulador. Entonces, por medio de cálculo, la única forma, o lo único que nos queda es crear dos mallas, ¿cierto? De hecho, podemos usar este circuito o podemos usar este, como ustedes lo quieran ver. Yo en mi caso voy a usar este mismo para que se acostumbren a no ver siempre los circuitos de la misma forma. Sí, es el mismo circuito. Lo único que le voy a quitar por el momento, ojo, por el momento es
¿Y por qué le voy a quitar esto? Porque para calcular las corrientes tiene sentido que yo tenga un cable aquí expuesto que en realidad no cierra un circuito. No. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a aplicar algo que ya conocemos, ¿cierto? Llamado leyes de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice que tenemos que darle primero control Z. Ahí sí. Primero, no se nos vaya a olvidar que la fuente tiene ya su polaridad y hay que respetarla. Y segundo, que tenemos que hacer una corriente, ¿sí? Yo voy a dar las dos corrientes en ese sentido, en sentido horario. Una la voy a llamar IA y a la otra la voy a llamar IB, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez que yo determine las corrientes voy a poder hacer uso de estas dos ecuaciones con sus polaridades buenas para poder determinar VTH. Y aquí ustedes expande lo que ya saben en realidad, ¿sí? Cuánto es que vale cada ecuación. Pero lo voy a hacer igual de manera escueta. Ustedes me pueden corregir si es que ya lo hicieron. Malla IA, la malla IA recoge primero, no se nos vaya a olvidar que hay que darle polaridades a mis resistencias en el sentido que entra la flecha. Ya, acá más menos, más menos, más menos, más menos. Entonces, IA multiplicado por la suma de todas las resistencias que están dentro de mi malla, que es R1 más R5 más R6 más R3 más R9. Luego veo si hay alguna corriente que esté perturbada por la misma malla, ¿cierto? Entonces, misma polaridad, no, polaridad contraria en esa resistencia, por ende es menos. Menos IB, factor de quién, ¿cuál es la resistencia de la que estoy hablando? R9, ¿sí? Cierro circuito, ¿hay alguna fuente dentro de mi circuito? Sí, estoy entrando por el más o por el menos, estoy entrando por el más. Más BT1 igual 0. Voy a chequear que haya dibujado bien mi circuito. Sí, estoy entrando por el más de BT1 y acá estoy entrando por el más de BT3. Sí, excelente. Ya reemplazamos valores, ¿cierto? Reemplazamos valores y tenemos que va a ser lo siguiente. Yo tengo abierto por ahí el circuito, lo he puesto 3, ¿cierto? ¿No? Sí. Ahí sí. Ya, sorry que tenía fijado el profe, pero la que perturba con la original del circuito es R3, 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 R1, R5, R6, R9. Tienes razón. Acá. Claro, esto nace en el punto A y... Sí, no, es que yo me equivoqué en esta parte. Esto que está aquí, no está ahí. Esto que está acá, yo lo voy a ver si lo puedo sacar entero. Está ahí, está conectado así. Lo voy a borrar. No sé si lo pudieron ver. Gracias por la corrección, porque eso si no nos va a modificar las ecuaciones. Esto es R3. Sí estaba en esa y no en la de abajo. Entonces lo único que nos perturba es que esta diferenciación se produce en la de arriba y no en la de abajo. Ya. Dice BT2. Ya. Dice BT3. Me voy a guiar por lo que dice el circuito. Entonces, no es R9, acá es R3. Es que aquí había un intercambio, entonces sería R... Bueno, ahí van todas, porque están todas dentro de la malla. Y acá la que está en IB es R3. Entonces ahora procedemos a reemplazar los valores, ¿cierto? 89, 47, 33, 35 y 2,2 kilos. Que estas son las que estamos sumando, ¿cierto? Las de esta malla. 89 más 47 más 33 más 35 más 2,2, todas están en kilo, por ende esto es kilo ohm. 206,2 kilo ohm. Entonces vamos a hacer la suma en kilo ohm. 206,2 por IA, ¿o no? Menos, ¿cuánto vale R3? Esta es la que vale 2,2, ¿cierto? Entonces menos 2,2 y BT1 150 y pasa al otro lado como menos 150. Y ahora tengo aquí mi primera ecuación. Voy a revisar por última vez que el circuito esté correcto. Si le di ese sentido, estoy entrando por el más y también estoy entrando por el más. Excelente. ¿Dudas hasta ahí? Imagino que no, porque esto es mallas y ya lo hemos visto varias veces. Aquí el que tenga dudas tiene que ver los videos, las clases anteriores, hacer algún circuito y preguntarme. Ya. Malla y B. Como en este caso la única que se comparte es la R3 que vale 2,2 kilos.
ya sabemos que va a ser y que además tiene una polaridad inversa. Ya sabemos que va a iniciar como menos 2,2 y que además se comparte entre IA e IB porque no tienen 3 corrientes sino que tenemos 2, entonces menos 2,2 IA. La que no sabemos es la de la corriente principal, IB. ¿Factor de quién? Sí, es la malla IB. IB va a ser factor de R7, R2, R4 y R3. Esto está como muy grande, está como opacando a IB. Así que la vamos a poner R3. Ok, entonces R7, R2, R4 y R3 las vamos a sumar. R7, R2, R4 y R6, todas en kilo porque ya partimos así. Entonces R7 vale 0,5. 500 ohm es 0,5 kilos. Más 1,8 más 5,6, ¿sí? Más 2,2 nos da 10,1. Entonces, nuestra IB es de más 10, voy a cambiar el color, 10,1 IB. ¿Tenemos alguna fuente? Sí, BT3. Estamos entrando por el más de BT3, ¿se dan cuenta? Pero como la fuente siempre pasa al otro lado del igual, su signo se invierte y va a quedar como menos BT3. Y BT3 vale 200 volts. Qué feo me quedó ese otro cero. Ya. Y aquí entonces ya tenemos nuestra malla IB. Ustedes saben que tienen que practicar algún sistema de ecuaciones. En este caso yo les aconsejo utilizar Cramer. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que yo les estoy aconsejando usar Cramer antes de pasar a la siguiente etapa? Porque los números están en decimales, ¿o qué? Pues porque estaba en 206,2 y es como más fácil. Exacto, esa es la razón. Es menos engorroso, es más fácil usar reducción, pero es menos engorroso usar Cramer porque recuerden que reducción, la condición es buscar un número que me multiplique para poder finalmente al momento de la suma hacer la eliminación de una de las dos variables, puede ser A o B, y tenemos números decimales, entonces la malla o la... ¿Ahí? ¿Eso? Ya. Tenemos números decimales, entonces eso, si nosotros ahí no consideramos todos los decimales, nuestros valores finales van a ser muy inexactos. Entonces, ¿para qué? Mejor hacer bien desde el principio. No se preocupe. Te amo mucho, estoy en clase y los cabros me escucharon. Así que tengo 17 testigos. La ecuación IB. Pero si yo amo mucho a mis señores, chicos. Yo sé que a ustedes no les importa, pero eso. Chicos, agradezcan que ella es paciente y yo les contesto a ustedes el WhatsApp hasta en la noche. Si tuviera problemas con eso, ustedes saben que no podría hacerlo. Porque mi tiempo libre es para ella. Pero yo les doy de mi tiempo libre a ustedes porque mi vocación es enseñar y que la gente se eduque y sea cada día lo menos inculta posible. Volvamos a lo nuestro. Menos 200, profe. Sí, tienes razón. Es menos 200. Porque yo dije, entramos por el positivo, pero pasa al otro lado con signo inverso. Lo otro a mí nunca me molesta que me corrijan, al contrario, y ojalá sea en el momento, para que no arrastremos el error hasta el final. Si lo hacen, yo no tengo atado, yo no tengo problema, mientras lo hagan de buena forma. Aquí el punto es que aprendamos bien, ¿sí? Y que no... Aquí el punto no es ridiculizarlo ni a ustedes ni a mí. El punto es aprender, ¿cierto? Entonces, menos 200. Vamos, como por el momento, vamos a acotar el tiempo. Vamos a usar la calculadora, ecuación 5n. Esto en una prueba ustedes solo lo tienen permitido para un circuito en donde se vean reflejadas 3 mallas. 1 de 2 tendrían que hacerlo igual. No hago solamente el... ¿Dónde está? Es la opción 1 que es de 2 mallas. 2 variables, x e y cn es el número que queda al lado del igual. No lo hago solo porque ya ustedes tienen bastantes ejercicios con eso. 206,2 enter, menos 2,2 enter, menos 150 enter, o igual. Abajo es menos 2,2, 10,1 menos 200 igual, menos 0,94, ¿sí? Lo vamos a anotar. Entonces ya nos dio... La vamos a anotar con varios decimales esta vez, porque este valor es mili y se va a transformar en un valor de micro. Así que la voy a anotar como hasta el 8, al menos. Después ustedes van a dar cuenta por qué y cuándo es que tienen que hacer eso. Generalmente yo apretaría ENG, pero no los quiero confundir con eso. 0,94 entonces, ¿sí? 0,908, ¿ok? E y B nos dio, según nuestros cálculos, igual, menos 20,0. ¿Se acuerdan cuántos decimales consideramos después del 0 siempre? Dos decimales que sean distintos de 0, 69. Ya, entonces acá tenemos miliampere y miliampere. Ambas nos dieron negativa, quiere decir que
no van en sentido horario, sino que van en sentido antihorario, ¿cierto? Quiere decir que para dejarlas positivas, yo lo que tengo que hacer es tomar la corriente, borrar las polaridades y derechamente volverlas a dibujar. Por eso es importante que cuando ustedes hagan esto de las corrientes y las polaridades, ojalá, si pueden, lo hagan con lápiz grafito, porque si no tendrían que hacer todo el dibujo de nuevo. Hay gente que por cambiar mal la polaridad después, no, control y por cambiar la polaridad como no, mentalmente me refiero, por hacerlo de forma así como no, si va para allá, le pasa lo que a veces me pasa a mí, no sé si se han dado cuenta. Me faltan números o se me cambia el signo, y aunque eso es tolerable cuando estamos o aprendiendo o practicando, no es tolerable cuando estamos dando una evaluación, ¿cierto? Más menos, más menos, más menos, más menos. Excelente, E y B. Entonces ahora este es nuestro circuito, podemos decir que nuestras corrientes son positivas. ¿Por qué con este dejé tantos decimales? Porque yo lo voy a expresar en microampere, no en mili, porque es un número muy pequeño, porque los valores dieron negativos al momento de calcular y A e y B. Como dieron negativos ambos, doy vuelta a ambos, pero si uno de los dos da negativo solamente, tengo que invertir el sentido solo de esa corriente. Es decir, si el sentido propuesto al inicio, si el sentido propuesto desde el inicio fue el correcto, ambos debiesen dar al momento de calcular aquí nuestro sistema de ecuaciones dos valores positivos, ¿me entendió? Y si no, lo que hay que hacer es lo que hice yo recién, cambiar el sentido, cambiar las polaridades. Eso no quiere decir que hay que hacer todo de nuevo, simplemente hacer eso y cambiar las polaridades, porque en algunos casos afecta y en otros casos no afecta tanto, pero afecta, ¿sí? Y como les decía, esto lo expresé en miliampere porque como estaban en kilo las resistencias, estos están por defecto en miliampere. A pesar de que la calculadora aquí no me dice que está en miliampere, yo lo asumo porque todas las resistencias las tomé en kilo, ¿ya? Pero este, que está en miliampere, lo voy a expresar en micro porque el número es muy pequeño y si se dan cuenta, me da un valor, ¿cómo decirlo? Es otro criterio que ocupo. Ya saben un criterio mío para poder trabajar y que después les termina gustando, que es dos decimales distintos de 0 después de la coma, ¿cierto? Generalmente otro criterio que ocupo, no en el 100% de los casos, pero en algunos momentos, es lo siguiente. Para expresar los valores en potencia, me defino siempre y cuando el entero que está al lado de la coma sea 0. Si es superior a 0, me quedo tranquilo. Pero si no es superior a 0, lo que hago yo es achicar aún más el número, es decir, transformar un número que es en miliampere a microampere. Por ejemplo, ese lo voy a escribir mejor. 0.940908 exponente a la menos 3, ¿cierto? Ahí me dio a la menos 4, pero sabemos que eso no es una potencia con prefijo, entonces le doy ENG y me lo dejó en micro. Entonces eso es 940,908 microamperes, ¿sí? 940,908 microamperes. Y esto lo vamos a dejar tal cual, como 20,0069 miliamperes. ¿Por qué esto es importante? El tema de los decimales y cómo los consideramos, si aproximamos o no. Yo no aproximo, dos decimales distintos de 0 después de la coma sin aproximar son mis reglas, así trabajo yo y generalmente me dan valores bastante cercanos al valor que debería ser. Ya tenemos ahora las corrientes y vamos a aplicar alguna de estas dos ecuaciones, esta o esta. Primero, antes de aplicar la ecuación, ya nos damos cuenta qué sentido real tienen las corrientes, ¿cierto? Tuve que simularlo para darme cuenta de qué sentido tuvieron las corrientes. No, solamente análisis y cálculo. Entonces, esta corriente va hacia allá y esta corriente va hacia allá, pero obviamente en la R3 las corrientes van a chocar, ¿cierto? ¿Y quién va a ganar? ¿Y A o B? ¿Cuál es más grande? Y B, ¿sí? Entonces podría decir yo que el sentido de la corriente aquí es así. Si ustedes quieren me podrían corregir también, no hay problema, pero según yo el sentido de la corriente aquí es así, ¿ya? Y el sentido de la corriente aquí es así, ¿ya? Como gana el de la IB, el sentido que mantiene la corriente R3 va a ser ese, ¿ok? No piensen que ahí las corrientes en este punto van a chocar, sino que en realidad lo que hacen las corrientes es devolverse y ingresar al menos de la fuente que está más cerca. Ya, pero importante, más, menos, ¿cierto? En cambio acá es más, menos, más, menos, más, menos. La fuente tiene su polaridad. Sí, se restan. Menos, más, menos. Profe, perdón que lo interrumpa. Lo que yo no entiendo, o sea, ahí, por ejemplo, la corriente de IA
en R9 se devolvería o sea, hacia su punto de origen No, ahí. y la de IB continuaría y se iría para BT3. ¿O cómo así? No, mira, en estricto rigor lo que pasa es lo que te acabo de dibujar. La corriente viene acá, ¿cierto? Sí, viene por R9 y lo que hace es esto. Y se mete por el negativo de BT3. Ah, ya. Ya, eso. Pero esa parte no la dibujamos porque no nos interesa. O sea, la corriente, o sea, no esta misma corriente, sino que la corriente que queda en el fondo. ¿Ya? Ahora, bueno, esos son los sentidos de las corrientes. Le acabo de dibujar las polaridades. Y solo dibujé las polaridades de ¿dónde? De las partes que me interesan. ¿Me interesan las polaridades de R7, R2 y R4 ahora que voy a calcular VTH? No, ¿cierto? Entonces, si ocupo la de la rama izquierda, siempre considerando de A a B o de B a A, pero tengo que mantener el mismo sentido, no puedo invertirlo, ¿ya? Voy a decir entonces que el voltaje en la rama izquierda, voltaje de Thevenin, B de A a B, ¿cierto? Va a ser igual. Y aquí yo considero los voltajes según la polaridad que va entrando. Como aquí la corriente hasta R9 al menos, perdón, hasta R de A a B, perdón, se me fue. De R1 hasta R6 van todas en el mismo sentido. Yo puedo hacer lo siguiente y decir la corriente A por R1 más R2, perdón, R2 no, R5, ¿cierto? R5 más R6. Y ahí estoy sumando el voltaje de BR1, BR5 y BR6. ¿O no? Es que así me ahorro 3 multiplicaciones. ¿Qué me queda dentro de esa ecuación? BT1. Sigo entrando según la dirección de la corriente por el negativo de la fuente. De A a B, hasta acá. De A a B. Sigo entrando por el negativo de la fuente. Entonces es menos BT1. Entonces, voltaje de Thevenin, le vamos a poner voltaje de Thevenin, rama izquierda, y voy a calcularlo. Corriente ya es eso, ¿o no? 940,908 microamperes. 940,908 microamperes por la multiplicación de R1, que vale 89, 47 y 33 kilos. 89 kilos, 47 y 33, ¿cierto? Kilos. Que esto se resume, de hecho, lo vamos a hacer al tiro. 89 más 37, perdón, 47 más 33 kilos en 169 kilos. Menos, ¿cuánto vale BT1? Menos 150 volts. Y esto me va a dar el voltaje de Thevenin en base a la ecuación de la rama izquierda. No quiere decir que tenga que calcular los dos. Quiere decir que con esto yo les estoy demostrando, primero, desde el inicio, que el voltaje de la rama izquierda es igual al voltaje de la rama derecha, y además les estoy demostrando que pueden usar cualquiera de las dos fórmulas. Yo no necesito calcular el voltaje en R7, ni el voltaje en R2, ni el voltaje en R4. Aquí lo único que necesito es lo que necesito para esto, que es el voltaje de Thevenin. Es decir, cualquiera de las dos es totalmente válida, pero obviamente no salen de la nada. Esto sale de un análisis, ¿se entiende, no? Y es por ello que los dibujitos o la escritura de las ecuaciones es importante. Si usted no me especifica de dónde viene esto y solo lo anotó, para mí es fácil decir que a usted le dijeron que el voltaje de Thevenin era esta corriente por esta resistencia menos este voltaje, y simplemente después lo escribió y todo. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde salió ese análisis? ¿Cómo lo hizo? Si yo empiezo a preguntar y yo sé que yo cacho que usted no sabe, es porque se lo dijeron, porque no sale de la magia. Uno entiende lo que uno hace. Si uno no lo entiende, tiene que practicar más, preguntar, que uno no es un robot, uno no lo hace como porque sí. Menos 6, ¿cierto? Por ¿cuánto da la suma? 169 exponente a la 3, ¿o no? Kilo, menos esto es 150, igual 9,013 volts. Ya, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la rama derecha. Aquí les voy a dar aquí una pequeña separación para que no nos vayamos a confundir. Y el voltaje en la rama derecha va a ser de A a B igualmente, ¿cierto? Así, en este sentido, voy a sumar los voltajes. Los voltajes yo los sumo en un sentido. Y es por eso que yo le decía que la polaridad de la fuente, o sea, la polaridad que se genera en la resistencia es importante. Porque si yo sumo de A a B, es decir, el voltaje de A a B, que es igual al voltaje de Thevenin, en este caso en la rama derecha, ¿cierto? Va a ser igual en cuanto a la ecuación, igual que esto, ¿sí? Pero ¿de qué forma? ¿Más BR3 o menos BR3? Si vamos de A a B, ¿estoy entrando por el más de la polaridad de esa resistencia o por el menos? Entonces se mantiene que es más BR3, ¿cierto? ¿Y qué sigue? BR9. Tengo que sumarle BR9. En el fondo yo le voy a sumar BR9, pero BR9 tiene su polaridad negativa, ¿cierto? BR9.
porque tengo que seguir el mismo camino. ¿Y por qué se produce eso? En realidad porque la corriente de acá está llegando hasta R9 y produce que la corriente quede inversa. Eso en el fondo. Cuando hablamos de una suma de voltajes, es sumar los voltajes, pero considerando la polaridad que tenga el voltaje en esa resistencia. Ahora, reemplazamos, ¿cierto? Y aquí va a ser VR3. ¿Qué corriente pasa por VR3 para llegar al voltaje de R3? Y B menos IA. ¿Esa es la corriente de R3 o no? Sí, por R3. Y la corriente de R9, esto va a quedar más por menos, va a quedar como menos. La corriente de R9 va a ser IA por R9. ¿Cuánto vale? Entonces, IB menos IA. Hagamos eso. 20,0069 exponente a la menos 3 mili menos 940,908 micro, ¿cierto? Exponente a la menos 6. Igual NG para dejarlo en mili. Y esto me dio 19,065 o 66 miliamperes, estaría correcto porque hay dos 9 seguidos después, entonces podríamos aproximar si quisiéramos. Ya lo vamos a dejar en 66, no va a afectar mucho al cálculo, así que 19,066 miliamperes por R3 que vale 2,2 kilo ohm menos IA 940,908 microamperes por R9. ¿Cuánto vale R9, chicos? 35 kilo ohm. Nunca se olviden de la unidad de medida o si no su resultado va a estar malo. Ya, entonces finalmente vamos a tener el cálculo de que nuestro VTH en la rama derecha, ¿sí?, es igual a ¿qué? Calculadora. Bueno, ese valor ya lo tengo aquí, ¿cierto? 19,066 exponente a la menos 3 miliamperes por 2,2 kilo ohm menos 940,908 microamperes exponente a la menos 6 por 35 kilo ohm exponente a la 3 igual a 9,013. De nuevo que se pegó un poco el touchpad. 9,013 volts. Dígame, Mejías. Sencillo. ¿Cuál es la corriente que pasa por R9? ¿IA y B o IA con IB? ¿Viste? Si no es tan complejo. Sí, lo complejo es, mira, lo más complejo que yo te puedo decir que les puede pasar y les va a pasar siempre es estar seguro de lo que están haciendo. ¿Ya? Pero si siguen mis indicaciones en cuanto a la toma de decimales, en cuanto a cuándo aproximar, cuándo no, en cuanto a todo lo que yo hago, no tienen que hacerlo como yo, es decir, me refiero, ustedes pueden hacerlo a su gusto. Pero si ustedes van siguiendo mis indicaciones, se van a dar cuenta que es por algo. Y también se van a dar cuenta que van a tener valores bastante cercanos a lo que debería ser. Y eso les va a ir dando seguridad con el tiempo. ¿Ya? Ahora, el voltaje medido es de 8,97 volts. Vamos a ver nuevamente si están así. 8,97 volts. Milivolts. Es bastante cercano. 8,98. Eso es lo más que pude subirlo. Con respecto al cálculo, ¿sí? 8,98. Entonces, nuestra medición... ¿Dónde está? Acá. Entonces, con respecto al cálculo, podemos decir que tanto la medición o el valor medido como el valor calculado son bastante similares, por no decir casi iguales. Porque, si se dan cuenta, si hablamos en términos de porcentaje, nuestra diferencia o nuestro error, cuando ustedes preguntan, profe, ¿pero cuándo considera un resultado bueno en este caso? Si el resultado medido, por ejemplo, es 8,97, 8,98, dejémoslo en 8,97, ¿ya? Tenía 100 al inicio, ¿no? 100, sí. Les pregunto yo, si yo les doy un rango de más o menos un 5% en el valor calculado, quiere decir que 8,97 yo le puedo restar un 5% o le puedo sumar un 5% y esa va a ser mi tolerancia. Dame un segundo, pero voy a abrir la nueva que como que se pegó un poco. ¿Ya? Bueno, en ambas ramas se dieron cuenta que en ambas ramas primero dio el mismo resultado, ¿cierto? ¿Lo notaron? Sí, quiere decir que se cumple. Primero se cumple que el voltaje de dos cosas, ojo, recuerda que antes hablábamos de que el voltaje de dos resistencias o dos elementos ya no aplica solamente para elementos, sino que el voltaje de dos ramas que están en paralelo, ¿cierto? En base a dos puntos en específico, siempre tiene que ser igual. Y se cumple. Ni siquiera tuve que forzar las ecuaciones para que sean iguales, es decir, ni siquiera las igualé. Yo podría haber igualado BRI es igual a BRD, pero lo hice, no, los calculé por separado. ¿Se dieron cuenta, no? Calculé primero una y después calculé la otra, ¿sí? Primero eso. Y ahora con respecto a el tema de qué tanto se acerca al valor y qué tan exacto es. Cuando hablamos de un 5%, de hecho, idealmente un 2%, pero vamos a hablar de un 5%. Si hablamos de que el valor calculado, ¿se entiende la letra? Tiene una tolerancia de más o menos un 5%.
5%. ¿Se entiende la letra, chicos? Con respecto al valor ideal o el valor medido. Por ejemplo, si el valor medido, en este caso, ¿cuál es el valor medido? 8,97 volt, ¿o no? ¿Cuánto es 8,97 más un 5% y menos un 5%? Ya estoy siendo generoso, un 5% es harto. 8,97 más un 5% es tomar el mismo número y sumarle 8,97 por 1,05, ¿ya? Perdón. Y sumarle, bueno, es que pueden hacerlo directamente con 1,05, perdón, es 0,05, es un 5%, ¿sí? Y ahí está, 9,41. O mejor dicho, 8,97 más rápidamente por 1,05, no 1,5, que eso es 150, ¿sí? 100, el 100% más un 5% es 105%. Y nos da 9,41. 9,41 volt. Esto es con un 5% extra. Y menos un 5% sería por 0,95, ¿cierto? 8,52 volt. ¿Qué sucede con el que nosotros acabamos de calcular? ¿Cuánta es la variación que tiene? Según mi criterio, casi nada. El que acabamos de calcular es de 9,013 volts. Primero, está en el rango, ¿cierto? Porque está entre 9,41 y 8,52, ¿cierto? Y segundo, puedo saber incluso cuánto es el porcentaje de variación de un 100%. ¿Cómo? Fácil. Yo divido el que calculé en ese. 9,013 dividido en 8,97. Y acá tengo un valor así como súper grande, ¿ya? Le voy a restar 1 porque le voy a restar el 100%. Solo quiero saber cuánto me pasé. Y esto lo voy a multiplicar por 100. Lo voy a hacer de nuevo. Todo en una pura ecuación. 8,97. Perdón, al revés. 9,013, ¿cierto? Dividido en el valor medido o ideal. 8,97. Ok. Podríamos poner menos el 100%. No sé si la calculadora acá me lo podría tomar. Tendríamos que ver menos el 100%, pero habría que ponerle el 100% de 9,07, así que mejor menos 1, ¿sí? Y todo esto por 100 para dejarlo en porcentaje. Mi variación ni siquiera alcanza a ser del 1%, mi variación del valor está en el 0,47%. ¿Se dieron cuenta? Sí. Por ahora yo les permito un 5, que es harto, pero a medida que voy aumentando con el tiempo y nos vamos conociendo, y por ejemplo en corriente alterna y toda la cosa, esto yo lo voy bajando y nunca llego a una tolerancia menor que un 2%, ¿ya? Es decir, siempre considero los resultados con una tolerancia de más o menos un 2% y con eso ya yo considero un resultado bueno. ¿Sí? Ahora, tenemos VTH y calculamos RTH en la clase anterior, ¿cierto, chicos? Entonces ya cumplimos con uno de los objetivos de esta parte. Ahora el siguiente objetivo es tomar el VTH que calculamos, 9,013, lo vamos a dejar en 9, ¿sí? Lo vamos a aproximar solo por esta vez. Vamos a decir que VTH es congruente a... No creo que se me fue el lápiz. Ahí volvió. Esto va a ser congruente a, entonces, a 9 volts, ¿sí? Y la R vale 30.166,19 ohms. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña línea divisoria para no bajar tanto. Y vamos a decir que nuestro circuito equivalente, Thevenin, es, ¿sí?, lo siguiente. Tenemos VTH 9 volts, RTH de 30.166,69 ohm o 19 R en un número, ¿sí? Entonces dibujamos nuestro circuito equivalente. Siempre lo van a encontrar, o generalmente lo van a encontrar, la fuente de esta forma. Es más que nada para hacer una diferenciación, pero la R, o sea, la fuente es la misma. Pueden usar ese símbolo o el otro símbolo y sigue siendo exactamente lo mismo. Punto A, punto B, ¿sí? Y acá tengo entonces mi VTH mi RTH de 9 volts y acá de 30.166. Perdón, no quería usar este color. Quería usar el color verde. 30.166,19 ohm. Ok, y acá le vamos a conectar una carga
Por ejemplo, ¿qué valor decía el enunciado cuando iniciamos el proceso? De 8 ohms, ¿cierto? Dijimos que íbamos a tener una RL de 8 ohms. Entonces, llegado a este punto, nuestro circuito equivalente, siendo este, podemos usar la RL que nosotros queramos y hacer los cálculos. ¿Cómo calculo la corriente y cómo calculo el voltaje en esa resistencia? Fácil. La corriente en esa resistencia o la corriente en RL con 8 ohms, le vamos a poner así de 8, va a ser igual ¿a qué? Dale con el mismo color. No, porque está en serie. Esa resistencia está en serie con esa. Ojo ahí, Mejías. Tendrías que sumarlas primero. Entonces, lo más fácil es decir el voltaje de Thevenin, que en este caso es como el total de mi circuito equivalente, ¿cierto? Dividido en la suma de ambas resistencias. La corriente IRL en 8 va a ser dividido en RTH más la RL, en este caso de 8 ohms. Y eso es 9 volts dividido abajo en 30.166,19 más 8. Mi corriente ENG, mi corriente es de 298,26 micro. Perdón, me comí el 9. 298,26 microamperes. Y el voltaje va a ser R por I, ¿no? Y RL por RL de 8. Y esto va a ser esa misma corriente, 298,26 microamperes por 8 ohms, lo cual me da 2,38 milivolts, ¿sí? Un voltaje muy bajito. ¿Podemos ver si esto es cierto? ¿Si esto funciona? Claro que podemos verlo. ¿Cuáles son los puntos AB de mi circuito? Esto, ¿no? Se supone que le estoy conectando a mi circuito una resistencia de ¿cuánto? De 8 a mi circuito equivalente. Veamos si es cierto. De 8 ohms. No, voy a correr esa porque dice justo 8 y la gente se puede confundir. Sí, le voy a poner entonces aquí, la voy a conectar. Aquí le voy a poner un amperímetro y acá le vamos a poner un voltímetro. El voltímetro, según nuestros cálculos, da en milivolt. Entonces le vamos a cambiar el tiro a la escala. Y el amperímetro da en microamperes. 224 microamperes. Y los milivolts, 224 microamperes. Ah, gracias, se me fue el valor de la R. Ahora sí, me extrañó que variara tanto. 298 microamperes, 298,26 microamperes, excelente, ¿sí? Y 2,38 milivolts. A ver, la simulación. Ya, hagamos una prueba entonces. Cambiemos este valor a 50 ohms o 500 ohms, no 50 ohms. ¿Sí? 50 ohms, ¿les parece? O un valor que me digan ustedes. Díganme un valor ustedes para que no piensen que lo tengo preparado. Un valor entre 1 y 1 kilo o el que ustedes quieran, que no sea gigantísimo. Ya, pues, ya, 666 ohms. Ese me gusta. Entonces, 666 ohms. Según nuestras mediciones, 666 ohms nos da una corriente parecida a la que ya teníamos, es decir, la corriente no varía mucho, 291 microamperes, pero el voltaje sí varía a 194 milivolts. Veamos si es cierto. Ahora, nuestro circuito entonces con 666 ohms va a ser lo siguiente: corriente RL, la misma fórmula porque siguen siendo dos resistencias conectadas en serie, y acá también BRL lo mismo, IRL por RL. Entonces aquí lo único que va a variar va a ser .19 más 666, ¿cierto? 291,902 291,902 microamperes. Hasta el momento con la corriente vamos bien, y el voltaje vamos a ver, 291,902 microamperes por 666 ohms. Esto me da ENG 194,407 milivolts. 194,407 milivolts. ¿Ya? Y eso es lo que da 194. Excelente. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Se entendió? Ya, ¿en qué parte se enredó? Sí, es largo.
Ahora, también es largo si no se maneja con mallas, es probable que se complique. Ok, ya ustedes ya saben que en caso de cualquier cosa ustedes la pueden revisar en el portal la grabación, y si no, sí, todavía falta lo de Norton, ya. Y yo creo que la parte de Norton la iniciamos el lunes, es probable, porque es como más de lo mismo en el fondo. ¿Recuerdan cuando pasamos de 2 mallas a 3 mallas? Que era más como de lo mismo, solo que con un sistema de cálculo de sistema de ecuaciones un poco más largo nomás, un poco más engorroso, pero el método en el fondo era el mismo, el análisis de las ecuaciones es el mismo y todo es lo mismo. Se dan cuenta, ¿no? Ya en este caso, cuando pasemos a Norton, se van a dar cuenta que es lo mismo. Pues si no tienen claro el tema de Thevenin, tampoco van a tener claro el tema de Norton, porque van de la mano. Ya, les voy a dejar entonces una tarea. La tarea es la siguiente, para que practiquen según lo que ya vimos. Vamos a borrar la R2, ¿sí? Y vamos a integrar la famosa BT2 que me piden todo el rato. Va a ser de 100 volts. Se va a llamar BT2. Ya, y recortes nuevo. Lo voy a mandar de inmediato al grupo. Ejercicio para practicar de la clase de hoy. ¿Ya? ¿Qué deben hacer? Obtener el circuito equivalente en Thevenin o de Thevenin en base a los puntos A, B.